Buenos días, jóvenes. Hoy, 19 de agosto del 2020, estoy con un grupo de bachillerato para ver Historia de México 2. Están Pablo, Quintero, Darina, Teresita, Rosario, Yamilet, Iván Rafael, Luis López. Bueno, luego se van incorporando los demás. Voy a compartir pantalla. Entonces vamos a ver Historia de México 2, la etapa de la independencia hasta el porfirismo. Si llega a haber algún problema con la conexión, no se preocupen. Eh, Vamos a estar aquí. El primer tema es ideologías que formaron a México como Estado-nación. Pues primeramente no, ya les había comentado que me da mucho gusto saludarles. Vamos a ver estos temas. Ya les puse en el grupo la actividad 1, la actividad 2, que tienen hasta las 2 para enviármela. Eh, entonces vamos a estar en comunicación por medio del WhatsApp y también por este medio. Entonces, fíjense bien, en 1821, el 27 de septiembre, se firma la independencia de la Nueva España con don Vicente Guerrero y, perdón, bueno, sí estaba Vicente Guerrero, estaba Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue. Agustín de Iturbide va a ser el primer emperador de México porque cuando México se independiza, es decir, cuando la Nueva España se independiza, no existe una república como sus vecinos del norte, los Estados Unidos, sino que se forma un imperio con don Agustín de Iturbide que va a durar pocos meses, termina en 1823, realmente fue un imperio pobre, con un emperador pobre, pero sentó las bases para tener una nación independiente. Va a haber una lucha entre liberales y conservadores a lo largo de todo el siglo XIX, incluso hasta hoy día tenemos una lucha bueno, es una lucha por el poder, ¿no? Entre políticos, pero también se dicen de izquierda y derecha. Básicamente los de izquierda son los liberales y los de derecha son los conservadores. Como su nombre lo dice, liberales se basaban en la Revolución Francesa de 1789, los conservadores buscaban, como su nombre lo dice, conservar los privilegios para la iglesia y para el ejército. También surgen proyectos de nación, como el monárquico con Agustín de Iturbide, apoyado por los conservadores, y la república, que va a ser apoyada por diferentes liberales a lo largo del siglo XIX. Bien, entonces vamos a ver dificultades internas y externas para consolidar a México como nación. Entre las dificultades internas van a estar, pues, esa división entre liberales y conservadores. Gómez Farías, que va a ser presidente de México, aunque realmente el titular era Santa Anna, Antonio López de Santa Anna, un antiguo héroe de la intento de reconquista española de 1829. Gómez Farías va a implementar una reforma liberal, es decir, va a hacer un proceso de laicización en 1833. ¿Qué quiere decir eso? Laicización quiere decir que ya no iba a tener tanta influencia y poder la iglesia, sino el Estado. Eso luego lo va a reafirmar Benito Juárez. En el 33, pues Gómez Farías va a estar al frente del país, luego regresa a Santa Ana, estipula las 7 leyes, que es una constitución de tipo conservador. Fíjense, a veces Santa Ana era liberal, otras veces era conservador, es decir, como los políticos hoy día pues cambian de partido, ¿no? Está en un partido, luego otro, así. Entonces Santa Ana también, así ha sido siempre la política. Santa Ana quitaba y ponía presidentes. En 1843, 46, perdón, los federalistas restablecieron la constitución de 1824. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando México se independiza en 1821, está un imperio, digo, Agustín de Iturbide, termina el imperio y se crea la constitución del 24. Esa constitución del 24, que era copia de la estadounidense porque gobernaban yorquinos y escoceses, es decir, liberales y conservadores, establecieron la constitución del 24. Como los liberales van a ganar, ellos van a establecer una constitución de corte liberal. Pero entre 1833 y 46 hubo 18 gobiernos y 11 personas estuvieron en el poder. Luego se establece una constitución centralista en 1843 que se llamó Bases Orgánicas. En este periodo siempre va a estar presente Santa Ana y luego va a entrar don Benito Juárez. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? Se los tomo como participación también. ¿Algún comentario sobre estas dificultades internas y externas? A ver, alguien Yo todo lo que diga estoy de acuerdo con usted. Bueno, muchas gracias.
Bien, alguien que me pueda decir cuáles son las dificultades internas a las que se enfrentó México como nación, dificultades internas. Es decir, el país, cuando se independiza, va a tener problemas, no solamente al interior, sino al exterior, pero les pregunto sobre dificultades internas. ¿Cuáles serían esas dificultades a las que a las que se enfrenta el país, pero al interior, en su política interna? Su política, Ajá, ¿cómo era la política? ¿Qué bandos se enfrentaban entonces? Los, los liberales y los conservadores, ¿no? Muy bien, sí, liberales y conservadores. Ok. Y dentro de las dificultades externas, ¿a qué hace referencia? A que habían países, gobiernos extranjeros que venían a meter aquí sus asuntos. Y entonces el país se va a enfrentar a una serie de intervenciones. Pero antes de esas intervenciones vamos a tener una guerra civil entre liberales y conservadores, como dijo aquí su compañera Darina. Bien, con el plan de Ayutla del 1 de marzo de 1854 se desconocía a Santa Ana, porque a veces era liberal, otros conservador. Entonces, en el 54, Juan Álvarez, que se presumía de liberal, lo desconoce como presidente y mediante el plan de Ayutla, él combate a Santa Ana. Pero el 5 de febrero de 1857, don Ignacio Comonfort va a incluir 4 leyes importantes. Bueno, van a hacer una serie de leyes, pero se van a conocer como leyes de reforma. ¿Por qué? Reforma quiere decir cambio. Entonces, las leyes Juárez, La Fragua, Lerdo e Iglesias fueron incluidas en la Constitución del 24. Como se reformó, esa Constitución va a ser nueva, va a ser una Constitución liberal que se va a promulgar el 5 de febrero de 1857. ¿Ok? Y esta Constitución, por ejemplo, las iglesias se las quita el Vaticano y empieza a crear restaurantes, teatros, inclusive, por ejemplo, yo estaba en Querétaro, en México y en la ciudad de Guatemala. Y ahí hay estaciones de ferrocarriles que antes eran iglesias, pero ahora son restaurantes, son museos. Es decir, se le quitan a la iglesia y se le dan al gobierno. Bueno, Félix Zuluaga, otro político, mediante el plan de Tacubaya, desconoció la Constitución del 57 porque él era de tinte conservador. Se proclamó presidente, así que hubo 2 presidentes, uno era Juárez y el otro era Félix Zuluaga, y eso provocó una guerra civil entre enero del 58 y diciembre del 60. Ahora sí, vamos a ver las intervenciones extranjeras. La primera intervención fue de los españoles que buscaron reconquistar nuestro país entre 1829, duraron unos meses, Santa Ana y Miguel Terán lo sacaron del país. Luego viene la separación de Texas en 1836, los yanquis invadieron Texas, luego le pidieron a Santa Ana que firmara, porque lo detuvieron, firmara de que supuestamente les vendía Texas, se separa, se hace una república, finalmente se anexa a la Unión Americana. La guerra de los pasteles fue en 1838 porque un pastelero francés alegó a la embajada de México que no le habían pagado los pasteles que se comieron el ejército de Santa Ana. Eso provocó que Francia invadiera México y terminó la guerra perdiéndola a México y tuvo que pagar 600,000 pesos por unos pasteles. Intervención norteamericana del 46 al 48, igual los estadounidenses buscan un pretexto. Ya habían tenido la anexión de Texas, se viene más hacia el sur del río Nueces, avanzan más la frontera hacia el río Bravo, luego dicen que los mexicanos les tiran piedras y ellos empiezan las hostilidades, invaden por Tamaulipas, Coahuila, otros barcos invaden por Veracruz, otros por Mazatlán, ahí estuvo defendiendo Carlos Horn y finalmente estos americanos ganan la guerra y en el 48 México pierde más de la mitad del territorio. Teníamos 4 millones de kilómetros cuadrados, actualmente no llegamos ni a 2 millones. En la segunda intervención francesa, como su nombre lo dice, la primera intervención fue la Guerra de los Pasteles, la segunda intervención fue de 1861 a 1867 y hubo un segundo imperio con don Maximiliano de Habsburgo. Este imperio
pues fracasó porque Maximiliano al parecer era más liberal que Juárez, implementó muchas leyes en apoyo a los indígenas, aunque fueran por decreto, aunque fueran por papel nada más. Y los conservadores aquí en México que lo apoyaban, pues ya decidieron no apoyarle. Finalmente, Porfirio Díaz ganó Querétaro, la Ciudad de México, Puebla, y el 2 de abril de 1867 le entregó la Ciudad de México a Benito Juárez. El gran héroe de la reconquista española del 29 fue Santa Anna, el gran héroe de la segunda intervención francesa fue Porfirio Díaz porque sacó a los franceses, y ya esa etapa va a seguir la del 67 al 77, van a ser 10 años en donde Juárez va a comenzar a restaurar la república. Bueno, entonces hasta aquí me gustaría que ustedes participaran. A ver, entonces, como primera temática tenemos la lucha entre liberales y conservadores. Luego viene la guerra civil o llamada guerra de reforma entre liberales y conservadores también. Y luego todo ello fueron dificultades que había al interior del país. Después va a haber una etapa que se le llama República Restaurada. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz entrega México a Benito Juárez y ya él queda como un héroe. Pero luego Benito Juárez y Porfirio Díaz van a ser contrincantes. Ambos eran indígenas, ambos eran de Oaxaca, pero bueno, ambos eran masones, pero no se llevaban en su vida política, eran enemigos. Incluso cuando murió Eustaquio Buelna en México, pasó desapercibida. ¿Por qué? Porque Buelna era amigo de Juárez y Juárez era enemigo de Porfirio Díaz, y Juárez, Buelna murió en 1806, me parece, 1906, y no asistieron a sus funerales debido a que Buelna era juarista y pues todo el gobierno sinaloense era porfirista. Bueno, hasta aquí. A ver, jóvenes, voy a anotarles. Me gustaría escucharles uno por uno. A ver, los escucho. ¿Qué les queda de esta sesión, de esta primera sesión? En otra vamos a hablar sobre las actividades, para explicarles las actividades. Los escucho. Bueno, Darina ya participó. ¿Alguien más? De manera voluntaria de manera voluntaria, Teresita, ¿gusta participar? ¿Sobre las ideologías o sobre la guerra de reforma, las intervenciones? ¿Qué opina? La escucho. No, profe, se escucha bien entrecortado, no sé por qué. Bueno. Así no le escucho. Ok. Bueno, a ver, ¿alguien más que guste participar? Yo, profe, la guerra de reforma también le decían como la guerra de los 3 años, algo así yo me acuerdo. O duró 3 años. Sí, se le llamó Guerra de 3 años porque empezó en 1859. No, Ajá. en 1858 y terminó en 1861. Pero no duró 3 años, duró como 2 años y 8 meses, me parece. Se le llamó de 3 años por un nombre darle, pero no duró 3 años. Pero terminó en 1861. ¿Sí? Bueno, eso de los años no es tan importante saberlo. Te voy a cerrar un poquito. Eso de los años no es muy importante saberlo porque igual se nos olvida, ¿no? Aquí lo importante es que, como tú bien señalas, de que no duró 3 años, pero aquí lo significativo es que fue una lucha entre liberales y conservadores porque luchaban por el poder. Acuérdense que toda historia es contemporánea y así como ellos, los políticos de aquel entonces luchaban entre ellos por el poder, en la actualidad lo siguen haciendo. Bueno, entonces, ¿alguien más? Yamilet, no sé si me escucha. Yamilet. La Yami está más dormida que no sé qué. Se escucha bien raro. Pues, a ver, permítame.